venimos muy bien, muy tranquilos, muy felices, porque vemos que, hablando en términos vulgares, aplanchado esto, queda en un estado de prácticamente varios días sin casos nuevos, y cuando aparece uno. Lo mismo pasa con las internaciones, donde, vuelvo a insistir, como lo hablamos en notas anteriores, el tema COVID está, gracias a Dios, muy controlado, muy bien. Sí empieza la circulación, digamos, de la gripe, aunque ya empezó la vacunación también, ya se han visto casos, y el número inclusive de gripe A, confirmados algunos, no en la localidad, pero sí en la provincia. Y las enfermedades estacionales, que son los que están generando la mayor demanda, tanto pediátrica como en adultos. Bien, bueno, desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Carla Bisotti, se ha eliminado el distanciamiento social como una de las medidas protocolares para evitar el COVID-19. Esto habla a las claras de la situación que estamos atravesando. Sin duda, sin duda. A ver, nosotros cuando todavía meses atrás o un año atrás estábamos con uno de los objetivos, inclusive antes de que empezara la vacunación, siempre se planteó, y lo debes recordar, todo el mundo lo debe recordar, que era el famoso efecto rebaño. Para lograrlo, donde eso nos garantizaría un control o una disminución sensible o la desaparición del pico de la pandemia, del brote de la pandemia. Bueno, entonces, yo creo que a esta altura, después de toda la cantidad de personas contagiadas, de la cantidad de dosis de primera, segunda, tercera y hasta cuarta dosis ya administradas a la población, más esta otra medida que, si bien ahora se oficializa, pero ya habíamos visto nosotros que estaba liberada la cuestión del distanciamiento social, inclusive en algunos lugares hasta el uso de barbijo. Eso hace que, bueno, todo apunte y se favorezca para que realmente ya se considera el COVID como una enfermedad más estacional, que ya está con nosotros y que vino para quedarse, y de ahora en adelante va a estar incluida en los planes de vacunación, y bueno, es una nueva patología que la tenemos agregada. Bien, doctor, si todo sigue así como marcha hasta el momento, ¿podría ser el próximo paso eliminar el uso del barbijo? Bueno, esa pregunta me la han hecho ya un tiempo, y yo a ver, tengo que hablar no desde el punto de vista de lo personal, sino desde el punto de vista, y siempre adherirme en línea a las resoluciones que toma Ministerio y toma obviamente la Dirección General o la Coordinación de Epidemiología. Y yo acá separaría el término pandemia, porque en realidad el uso de barbijo no apareció ni surgió, o sea, no se inventó el barbijo por el COVID-19. El barbijo existe hace muchos años, es una medida de protección desde el profesional o desde el agente de salud sanitario hacia el paciente que está atendiendo y viceversa, ¿sí? De hecho, en los ambientes que requieren, en lo posible, la esterilidad, o por lo menos la asepsia, la mejor de las asepsias, guantes, barbijo, vestimenta, entiéndase quirófano, sala de parto, etcétera, etcétera. El uso de barbijo debería funcionar siempre cuando uno se expone al contacto con personas que están padeciendo alguna enfermedad, y si esta enfermedad es contagiosa. Eso es una norma, es una regla, ¿sí?, que manejamos los agentes sanitarios, que no se hacía. La pandemia, yo creo que nos enseñó con eso, el distanciamiento y el uso de barbijo y la higiene, esas medidas higiénico-dietéticas, nos enseñó durante este tiempo que se puede controlar muchas de las enfermedades. De hecho, si uno hace memoria, prácticamente fueron nulas las consultas pediátricas cuando estaba el aislamiento social, y un montón de patologías que hoy tenemos prácticamente no existieron, o tuvimos muy pocos casos de consulta durante estos 2 años de pandemia. Y eso es debido al distanciamiento, a la higiene y al uso de barbijo. Entonces, yo no sé si lo van a, digamos, directamente a prohibir o a liberar a voluntad el uso o no de barbijo, y cada uno deberá elegir, llegado ese caso, atendiendo a la evidencia científica, qué es lo que decide para hacer.
Para cerrar, bueno, campañas de vacunación prácticamente en todo el departamento, en numerosas localidades. ¿Hay fecha ya para la campaña nacional de vacunación antigripal, sobre todo para el sector de adultos, atendiendo de que faltaban dosis? La vacunación ya está instalada. De hecho, nosotros, ya los agentes sanitarios, el personal de salud, ya la recibimos. O sea, y siempre viene en la misma forma. Empieza el personal de salud y ahí sigue con el resto de la población. ¿Cuáles serán las próximas etapas? ¿Habrá que capacitar al personal antes de comenzar con esta iniciativa? No, acá tenemos altamente capacitado el personal de vacunatorio, esto se hizo año tras año, donde sí hubo que aprender fue el tema de COVID, por todo lo que es la logística, la temperatura, la administración, la viabilidad de las vacunas de los distintos tipos, pero para COVID. Para el resto de las vacunas ya las chicas o los agentes nuestros de vacunación lo tienen pero perfectamente claro.